Es historiador. Uno de los temas que trata, sobre los que investiga y a los que le dedica mucho, es la deuda externa, ¿sí? La deuda externa. Es hijo, quizás también de ahí suene el nombre y el apellido, de Alejandro Olmos, o un periodista, también historiador, que investigó la deuda externa, incluso llevó a la justicia y obtuvo una correspondencia favorable en virtud de su planteo respecto de la ilegalidad de la deuda. Y en este contexto, en donde la deuda, vuelve a estar, la deuda externa, vuelve a estar, ¿no?, en las noticias y a condicionar a nuestro país, es que Alejandro Olmos está hoy en nuestra ciudad. Va a dar una charla que se llama La deuda externa, la ilegalidad y la actual destrucción del Estado de Derecho. Lo organiza el Centro de Estudios Políticos y Sociales Agustín Tosco. Es hoy a la tarde, a la nochecita, a las 20, en Acmer, Paraná. Queremos saludarlo antes y conversar un poco de este tema. Buen día, ¿cómo está? Desde Radio Costa Paraná, la radio pública de la ciudad, está Florencia Gómez, Nacho Constra y Ezequiel Flesler. ¿Cómo anda? Muy bien, gracias por llamar. Bueno, ¿cómo está? ¿Ya está en Paraná o viniendo para aquí? No, estoy en Paraná, sí, hace 2 días. Ah, qué bien. Bueno, ¿lo están tratando bien? Muy bien, por supuesto. Bueno, nos alegramos. Bienvenido a la humedad del litoral. Nos alegramos. Sí, la humedad y los días nublados y lluviosos. Bueno. Tocó. Es lo que tocó en estas jornadas. Sí. Bueno, la deuda externa, yo decía, ahora está en el tapete o en las noticias, pero en rigor viene siendo un tema condicionante o importante desde casi que desde siempre o desde hace rato. Sí, y últimamente relativamente está en el tapete, porque la única deuda que se habla es la del Fondo Monetario, y la deuda del Fondo Monetario es apenas el 10% de la deuda total que tiene la Argentina en este momento, porque tenemos una deuda pública de 400.000 millones de dólares y la deuda con el fondo es de 43.000. Pero claro, suena mucho lo del fondo, pero no se habla de lo demás. Y por otro lado, entre tantas mentiras que proclama este gobierno y que los medios subsecuentes guardan silencio, es que ustedes habrán visto que el mes pasado se celebró grandemente que el gobierno haya tenido un superávit financiero de 518.000 millones de pesos. Sí. Esos 518.000 millones de pesos equivalen a 456 millones de dólares. Claro, primero no se dijo a costa de qué se obtuvo, ¿no? De gastos que no tenían que pagarse y no se pagaron, licuación de jubilaciones y salarios, etcétera. Pero más allá de eso, lo curioso es que se habló de ese ahorro supuesto de 456 millones de dólares y no se dijo una palabra que la deuda creció en enero 10.662 millones de dólares, que creció en febrero 5.800 millones de dólares, y que hace 2 semanas y media el ministro Caputo emitió 2 bonos, uno con vencimiento en 2025 por 6.000 millones de dólares más, y otro con vencimiento en 2026 con otros 6.000 millones de dólares más. Entonces, se muestra una cosa, diría, y se oculta la fundamental. Uh-huh. Y parte de esta deuda, usted ahí la disecciona, dice, esto es del fondo, 43.000 millones de dólares, después la deuda privada o con otros acreedores también, hay como diferenciaciones. Sí. ¿Cuánto de esto, que es un poco también parte de la historización que viene haciendo y de la investigación, cuánto de esto corresponde, tiene razón de ser, y cuánto considera que es lisa y llanamente? La Argentina nunca hizo una auditoría de la deuda. El Congreso Nacional en los últimos 40 años jamás quiso ocuparse de eso, por lo cual tiene una enorme responsabilidad. Y en la justicia federal, a través no solo de lo que inició el juicio que inició mi padre, sino lo que yo continué, las investigaciones que hizo el fiscal Federico Delgado en su momento, sí,
quedó absolutamente probado que la deuda de hoy es la consecuencia de la deuda de la dictadura permanentemente reciclada. Y aún lo privado, por ejemplo, todo esto que, no sé, bonos, que se emite deuda, etcétera, etcétera. Exactamente, pero además hay otro hecho fundamental. ¿Por qué no se habla de la deuda en términos reales? Porque la deuda que dejó la dictadura, la mitad, era deuda de empresas privadas, las empresas más importantes del país en su momento, de la cual hoy hay una enorme cantidad de empresas que están funcionando. Esa deuda en el año 1984 era de 23.000 millones de dólares. Ese dinero actualizado a hoy son 156.080 millones de dólares. Por eso no se habla de esto, porque las empresas privadas tendrían que dar la cara respecto a lo que hicieron y por qué le transfirieron al pueblo argentino una deuda que mayormente era ficticia, porque cuando asumió Alfonsín, su primer ministro de Economía hizo una auditoría, ordenó hacer una auditoría de la deuda en el Banco Central, y al año y medio tuvo que irse y la deuda y la investigación la archivaron porque mostraba precisamente los fraudes de las grandes empresas nacionales y extranjeras que se habían visto beneficiados con estas operaciones. Le quería consultar, en este caso, Alejandro, ¿es una decisión política auditar una deuda? Creo que es una decisión política. Y yo les voy a dar un ejemplo. Cuando yo fui auditor de la deuda ecuatoriana, Ajá, en Ecuador el presidente del Ecuador decidió auditar la deuda porque las organizaciones sociales le habían exigido eso, diciendo que había que pagar la deuda que correspondiera pagar, no operaciones fraudulentas como se suponía que había. Y ahí se hizo una auditoría. En la Argentina se podría haber hecho lo mismo, pero nunca se quiso hacer. Y la razón es que nunca se quiso hacer, cuando se fue la dictadura militar, el gobierno radical aceptó la legalidad supuesta de esa deuda y después todos los demás gobiernos de los dos partidos mayoritarios volvieron a tratar de legitimar esto. Claro, muchos dicen, no, esto ya no se puede discutir porque a través de las leyes de presupuesto se ha legalizado todas las operaciones anteriores, y esto tiene que ver con lo que un gran jurista argentino, Carlos Nino, hablaba de un país al margen de la ley. No se puede legitimar lo que es un fraude, no se puede legitimar lo que es nulo de nulidad absoluta. Pero bueno, los sucesivos gobiernos lo han hecho y así estamos, ¿no? Con una deuda que en este momento es de casi 400.000 millones de dólares, que significa que el gobierno este año va a tener que pagar en concepto de intereses más de 10.000 millones de dólares, que sigue emitiendo nueva deuda. Y claro, cuando uno compara lo que se paga y las enormes carencias que hoy se tienen, uno se toma conciencia del gravamen enorme que significa la deuda. ¿Y qué proceso, por supuesto que sin respaldo sociales como imposible o inviable, pero qué proceso observa usted que podría ser razonablemente viable para hacer una observación de la deuda y decir, bueno, esto tiene razón de ser, esto quizás no sé si... En este momento, con las nuevas autoridades no hay ninguna viabilidad, y ninguna viabilidad por la sencilla razón de que el ministro de Economía que tenemos es un endeudador serial. No, totalmente. Él fue uno de los autores que comenzó el endeudamiento durante la gestión de Macri cuando era ministro de Finanzas, fue el que firmó el bono a 100 años, fue el que firmó el stand-by con el Fondo Monetario en el 2018, fue el ministro que emitió un bono y se benefició con ese bono que había emitido a través de comprar por medio de unas empresas offshore que tenía ese tipo de obligaciones. Y esto no es porque lo diga Alejandro Olmos, es porque lo investigó la Justicia Federal y precisamente el fiscal Federico Delgado lo imputó penalmente a Luis Caputo por haber comprado bonos y haberlos emitido por un lado y comprado por el otro. No solo a Caputo, que era hasta hace poco su socio y hoy es presidente del Banco Central, el doctor Santiago Bausili, ¿no? Sí. Entonces, claro, con este tipo de gente que responden al poder financiero, que no les interesa que estas cosas se aclaren porque se verían claramente involucrados, es absolutamente imposible que haya algún tipo de solución.
Está bien, se plantea, pero también lo planteaba en el sentido de si tiene alguna, al menos, aproximación de cuánto de la deuda es razonable o legal o el término que corresponda y cuánto lisa y llanamente ilegal como plantea. Bueno, hay un gran economista que fue el doctor Alfredo Calcaño, que murió hace unos meses, que decía que la deuda a fines del 80 se había pagado en su totalidad. Yo diría que la mayor parte de la deuda, alrededor de un 85-90% es espuria, y lo que es reconocible son préstamos del Banco Mundial que se han emitido para programas específicos o del Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, de organizaciones internacionales. Pero todo lo que es la deuda con los bancos privados y con el sistema financiero es deuda totalmente espuria y simplemente es reciclaje de la vieja deuda. Y le voy a dar un ejemplo. La deuda de la dictadura fue reciclada en parte durante la gestión de Alfonsín. Cuando vino Menem, esa deuda se volvió a reciclar a través del Plan Brady. Y esa deuda reciclada a través del Plan Brady siguió refinanciándose. Cuando vino Fernando de la Rúa en el 2000, volvió a refinanciar la deuda y todo lo que eran vencimientos a corto plazo lo sustituyó por vencimientos a largo plazo a través del famoso megacanje que hizo en el 2001 siendo Cavallo ministro, con tasas de interés descomunales. Cuando vino Kirchner hizo una reestructuración de la deuda del 2005, donde bajó la externa pero subió la interna, y la deuda siguió. Y la prueba fundamental es que una deuda que dejó la dictadura de 45.000 millones de dólares, se pagaron durante 40 años 400.000 millones, y hoy seguimos debiendo esa cifra. ¿Por qué? Porque los intereses que no se pagan se acumulan por anatocismo, entonces es una especie de reciclaje permanente, y como nunca se quisieron transparentar las cuentas públicas, como nunca se quiso investigar nada, entonces los gobiernos se limitan ¿a qué? A refinanciar como lo hizo el ministro Guzmán en el 2020 con los fondos de inversión, con BlackRock, Ashmore, Pincus y todos esos. No sé si nos da, Alejandro, no sé si nos da esperanza o pensar que ya estamos fritos. Claro, sí, una suerte de abatimiento de a poco. Claro, espera. Es que lamentablemente yo tengo que hablarle en términos de la realidad de los que gobiernan. Si hubiera otro tipo de enfoque, claro que el gobierno anterior tenía el mismo, ¿no? En algunas cosas, lo que pasa es que en este caso, este gobierno tiene que ver con conceptos económicos que tiene el presidente de la Nación, que están definidos a través de la gente que ha designado, ¿no? Tenemos un ministro de Economía cuyos antecedentes están probados en la justicia, no a través de interpretaciones mías. Entonces, lamentablemente, yo no puedo creer que esto pueda cambiar, salvo que se vaya esta gente y venga algún otro gobierno, que no sé cuál podría ser. Florencia recién le preguntaba por el caso de Ecuador. Ajá. ¿Hay ejemplos en donde un país pueda haber hecho planteos similares y hayan tenido viabilidad también en el sentido de un poco uso argumentos, si quiere, del statu quo, pero de no sacarnos de la cancha, no sacarnos del mapa? Bueno, claro, cuando a veces nos dicen que esto es imposible, yo siempre pongo el ejemplo de Ecuador. ¿Por qué? Porque el Ecuador es un país 12 veces más chico que la Argentina, exporta nada más que camarones, petróleo, bananas, y a pesar de eso, cuando se hizo la auditoría, pudo enfrentar a los acreedores. Y los pudo enfrentar porque no es lo mismo decirle, mire, no les voy a pagar, y punto, que no es argumento, sino decirles, no les voy a pagar porque acá tengo una serie de elementos concretos que ponen en evidencia que ustedes han obrado de manera fraudulenta. Eso lo hizo Ecuador. Cuando decidió impugnar los créditos y pensaba que iba a contar con el apoyo de todos los países latinoamericanos, en rigor yo lo acompañé a Correa a una reunión con Hugo Chávez, Evo Morales y bueno, una serie de expresidentes, no hubo ningún apoyo a esta impugnación. Entonces hizo lo que pudo. Ese hacer lo que pudo determinó que la deuda comercial dejara de pagarla en un 70% y pagara el resto de la manera que pudo. Entonces, cuando uno ve que un país con muchas limitaciones
con todos los bancos enfrentados, es decir, y con un medio ambiente que no ayudaba, pudo hacer eso. Es decir, ¿por qué no podría hacer la Argentina, que es un país que tiene otra estructura económica, que tiene otro poderío? Pero claro, acá el problema es que tenemos metido el no se puede. Entonces, como tenemos metido el no se puede, y bueno, seguiremos refinanciando, seguiremos emitiendo bonos. Bueno, el último presupuesto que acaba de prorrogar el presidente Milei, el del 2023, establecía un nuevo aumento de la deuda en 32.000 millones de dólares. Así que, y por otro lado, una cosa, y esto tiene que ver con las realidades, es lo que dice un gobierno y lo que hace. Porque no sé si ustedes se acordarán que cuando empezó la pandemia, el presidente Alberto Fernández dijo que se iba a privilegiar la salud sobre la economía. Cuando mandó el presupuesto 2021 al Congreso, ahí había para salud y educación 350.000 millones de pesos, y para pago de intereses de la deuda el doble, 650.000. Entonces, una cosa el discurso y otra cosa son los papeles que solo ven los que nos dedicamos a investigar estas cosas. Claro. Disculpe tal vez la ingenuidad de la pregunta que le voy a hacer. ¿Es habitual que los organismos justamente que otorgan crédito de esta manera operen de manera fraudulenta? Bueno, el problema, les voy a decir algo, yo acabo de publicar, que se lo puedo mandar porque tengo una edición digital, ¿no?, del libro sobre el Fondo Monetario. Es decir, el Fondo Monetario es una institución que la gente habla del Fondo Monetario, lo que hace el Fondo Monetario, pero no sabe cómo funciona, no sabe las inmunidades que tiene el fondo. El fondo es la única institución en el mundo que no puede ser juzgada en ninguna parte, ni aún en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. No solo el fondo como institución, sino sus operadores, gobernadores, directores. Es decir, pueden dañar a cualquier país a través de sus políticas y son intocables. ¿Esto por qué? Porque lo dice su convenio constitutivo, que fue ratificado por la Convención de Nueva York de 1947 de las Naciones Unidas. Entonces, claro, con toda esa estructura financiera, indudablemente hacen lo que quieren porque saben que no pueden ser cuestionados. Y en el tema del stand-by del 2018 hay una prueba categórica. A través de ese stand-by, el fondo, por su convenio constitutivo, tenía prohibido entregar dinero a un país para que ese país los utilizara en una salida de capitales. Y ese dinero fue utilizado en una salida de capitales. Ante eso, y de acuerdo a las normas del fondo, tendría que haberle advertido al gobierno de Macri suspender el envío de fondos y eventualmente suspenderlo en la institución. Nada de eso hizo, por lo cual violó su convenio constitutivo. Pero claro, como ellos saben que nadie los puede impugnar, por eso actúan de esa manera. Y el único recurso que eventualmente le podía utilizar la Argentina es pedirle a la Corte de La Haya una opinión consultiva, que es una opinión, donde la Corte puede decir sí, el fondo actuó mal o actuó bien, pero con eso no hacemos nada, es simplemente poner en evidencia el modo de actuar de un organismo internacional que de alguna manera sería importante mostrar cómo se actúa. Y cuando yo hablo de fraudulencia, claro, suena mal. ¿Cómo es posible que un organismo internacional actúe de esa manera? Sí, actúa así, a punto tal que el juez Jorge Ballestero, cuando dictó su sentencia en la causa de la deuda del año 2000, dijo: el Fondo Monetario fue uno de los artífices principales de todo este proceso de endeudamiento ilegal. Pero claro, cuando uno sabe que es impune, cuando uno sabe que nadie lo puede tocar, y bueno, entonces por eso actúa como lo hace. Alejandro, gracias por charlar con nosotros, con Malos Perdedores, acá por Radio Costa Paraná. La invitación, bueno, hecha para esta tarde a las 20 horas en ACMER Paraná, organizado por el Centro de Estudios Políticos y Sociales Agustín Tosco. El título de la charla: la deuda, la ilegalidad y la actual destrucción del Estado de Derecho. Un adelanto acá para nosotros. Le agradecemos mucho y le dejamos un abrazo. Bueno, yo también les agradezco mucho por haberme llamado y también les mando un abrazo grande. Muy amable. Muy amable. Hasta luego, adiós. Adiós. 10:55. ¿Pagamos o no pagamos? Ay, papacho. Vamos a la pausa. Me tomo un mate. Y después volvemos. Sin respuestas, obvio, pero volvemos.